ya vamos a dar inicio. Solo estamos dejando ingresar a los estudiantes. Ya vamos a dar inicio en unos minutos. Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión para el día de hoy. Me recuerdo, habíamos visto el tema de la función notarial en la última sesión que tuvimos. Si fueran tan finos de recordarme si terminamos el tema o lo dejamos de a la mitad, porque yo me recuerdo que sí habíamos avanzado en cuanto al tema número 5, función notarial. Si me hicieran ustedes favor de recordarme dónde me quedé de este tema, porque ahí tenemos... Buenas tardes, licenciado Juan Carlos. Buenas tardes, Sibel. Nos quedamos en el encuadramiento de la función notarial. Muy bien. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. Wow, nos falta entonces bastante. Bien, entonces habíamos dicho que el encuadramiento de la función notarial es donde vamos a ejercer nuestra profesión, donde vamos a poder desarrollar la actividad como notarios, y vamos a encontrar tres aspectos. En la esfera de los particulares, que es cuando nosotros abrimos nuestra oficina, nos ponemos a disposición de los clientes que van a requerir de nuestros servicios profesionales, y tenemos la facultad de cobrar los honorarios con base al arancel. Además de eso, no pertenecemos o no tenemos un horario específico, no tenemos contrato de trabajo, por eso el notario no trabaja, sino que el notario ejerce su profesión. No trabaja porque no tiene patrono, no tiene contrato de trabajo, no tiene sueldo, no tiene prestaciones, entonces el notario no trabaja. El notario lo que hace es ejerce su profesión o ejerce la función notarial. Eso es en la esfera de los particulares. En cuanto a esto, es muy importante y que tengamos presente la lectura de los artículos del 2027 al 2036 en cuanto al contrato de servicios profesionales, porque ahí vamos a encontrar elementos que nos van a servir no solo para este tema, sino que para el otro que se llama relación notarial, donde están los derechos, las obligaciones de cada uno de los contratantes en esta clase de contratos de servicios profesionales. Y vamos a tener ahí que en la actividad, en la esfera de los particulares, el notario va a poder desarrollar su profesión en forma liberal. Otro encuadramiento que tenemos es en la actividad del Estado, pero con la actividad del Estado no podemos realizar o autorizar, mejor dicho, no podemos autorizar instrumentos públicos, toda vez que no podemos ejercer la función notarial en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué hacemos en la actividad del Estado? En la actividad del Estado solo somos asesores, somos consultores, emitimos opiniones, emitimos dictámenes. Eso es lo que hacemos en la actividad del Estado. No podemos autorizar instrumentos públicos. Y lo que podemos hacer es elaborar alguna minuta, algún proyecto de algún contrato para trasladarlo al escribano de Cámara de Gobierno, que es el notario del Estado, y al Procurador General de la Nación, quien es el representante legal del Estado, quien firmará el instrumento que redacte el escribano de Cámara y Gobierno. Entonces, en la actividad del Estado, solo somos asesores, solo somos consultores, no podemos autorizar los instrumentos públicos en virtud que tenemos impedimento para ejercer el notariado
solo podemos ser, y en la actividad del Estado sí tenemos un contrato, en la actividad del Estado sí podemos tener un sueldo, podemos tener prestaciones, depende del reglón con el que sea contratado el notario. Vamos a tener un horario, vamos a tener unas instalaciones a donde llegar a realizar la actividad de asesor o de consultor. Eso es la actividad del Estado. Pero hay una forma mixta. Cuando el notario no está contratado a tiempo completo, el tiempo completo se interpreta con base al Código de Trabajo, que son 8 horas. Pero cuando no está contratado a tiempo completo, que puede ser 4 horas, el notario puede realizar la función notarial en la esfera de los particulares y en la actividad del Estado. En el artículo 5 del Código de Notariado, vamos a encontrar que el notario puede realizar, en el artículo 5, en el numeral 2, pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior, numeral 2, los abogados. Vean que aquí no dicen los notarios, dice los abogados, consultores, consejeros o asesores, porque eso es lo que somos en la actividad del Estado. Solo somos asesores, consultores, solo somos actuando como conocer expedientes y emitir dictámenes o emitir opiniones. Además de esto, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Sí, artículo 5, numeral 2. Y ahí encontramos entonces en forma mixta, cuando el cargo que sirva no sea de tiempo completo, es decir, fue contratado por 4 horas y en las otras, el tiempo restante pues, puede ejercer la función notarial. Entonces vemos ahí el encuadramiento en la esfera de los particulares, en el ámbito del Estado, o sea, sirviendo como asesor, consultor, consejero, y en forma mixta, la actividad del Estado y en forma mixta. Así podemos ejercer la función notarial. Entonces vemos ahí el encuadramiento. Ahora, en cuanto a la función notarial, vamos a encontrar qué actividades desarrolla el notario en el ejercicio de esa función notarial. La función notarial es una. Sin embargo, en el programa, ahí nos tenemos consignados, dice funciones que desarrolla el notario. No, estas son actividades, no son funciones, porque la función notarial es una, no puede dividirse. Pero dentro de esa función notarial vamos a encontrar las actividades que el notario puede desarrollar en el ejercicio de su profesión. Y vamos a tener una actividad receptiva o receptora, donde el notario va a recibir la información de las personas que requieren realizar sus negocios jurídicos. Y entonces el notario recibe la información y la va a interpretar, y entonces vamos a tener en esa interpretación la actividad directora o directiva o asesora. Es decir, esa voluntad de las personas la recibimos y la vamos a dirigir a la norma jurídica que encuadra, que cumple los requisitos para poder realizar el negocio jurídico que pretenden las personas que están solicitando los servicios del notario. Entonces tenemos la actividad receptiva o receptora, la actividad directiva o asesora, porque el notario va a asesorar, va a dirigir esa voluntad aplicando la norma jurídica, es decir, aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes. Después viene una actividad preventiva, porque tiene que prevenirles a las partes cuáles son las consecuencias del acto o contrato que van a realizar. Un ejemplo de la actividad preventiva lo vamos a encontrar en el artículo 30 del Código de Notariado, donde se regula en todo artículo 30, en todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa
Si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario le advertirá las responsabilidades en que incurrirá si así no lo hiciere. Entonces, esa es parte de la actividad preventiva, cuando el notario le va a prevenir, le va a advertir en qué responsabilidades puede incurrir si no declara con veracidad que sobre el bien objeto del negocio no pesan gravámenes o limitaciones. De la misma manera, también encontramos en el artículo 29 del Código de Notariado, en el numeral 12, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Es decir, esta es parte de la actividad asesora, es parte de la actividad preventiva, mejor dicho, porque les está previniendo qué deben de hacer y qué deben de declarar al momento de otorgar el instrumento público. Bien, todavía están ingresando varios estudiantes. Licenciado, ¿qué artículo acaba de mencionar? Acabo de leer el artículo 29, numeral 11, y el artículo 30, ambos del Código. Gracias. Muy bien. Ya que hemos visto la actividad asesora o preventiva, perdón, la actividad preventiva, la actividad legitimadora. Yo creo que por eso en muchas escrituras consignan es legítimo propietario. Que eso de legítimo está de más porque la actividad legitimadora consiste en que el notario va a calificar los documentos que se le ponen a la vista. Cuando la persona manifiesta ser propietario del bien, tiene que acreditar esa calidad, tiene que acreditar que es propietario. ¿Con qué va a acreditar que es propietario del bien? Si es bien inmueble, puede acreditar con el testimonio de la escritura con la que adquirió el bien, con la anotación del registro. Es decir, que tiene que tener una anotación en el registro donde ya está inscrito en esa institución ese negocio jurídico. Y además, esa es parte de la actividad legitimadora del notario. Va a legitimar que valga la redundancia, que la persona tenga legítimo derecho de poder ejercer. El notario tiene que calificar, no es únicamente la actividad legitimadora, no es únicamente en cuanto a la capacidad. Porque la capacidad, acordémonos que es uno de los requisitos del negocio jurídico con base al artículo 1251 del Código Civil, en el que se establece que la capacidad, el objeto lícito y el consentimiento son elementos para la validez del negocio jurídico. Y entonces encontramos ahí que la actividad legitimadora consiste también en determinar si la persona tiene las facultades. Si, por ejemplo, llega un mandatario ante el notario queriendo ejercer derechos de su representado, tiene que ver si tiene las facultades necesarias. Si la persona va a decir, mire, yo soy mandatario de X persona y voy a vender los inmuebles, pues hay que ver si tiene cláusula especial ese mandato para poder disponer, para poder gravar los bienes del mandante. Esa es parte de la actividad legitimadora del notario, no solamente de la identificación, sino que de calificar los documentos que se nos van a poner a la vista para poder demostrar que tiene la capacidad, que tiene las facultades para realizar el negocio jurídico. Y luego tenemos la actividad modeladora. Esa actividad modeladora no es más que redactar el instrumento público, pero el notario, como tiene 7 instrumentos públicos facultados para autorizar, entonces el notario va a determinar qué instrumento público va a autorizar en determinado momento. Si es una escritura pública, si es un acta notarial, si es una auténtica de firma o si es una protocolización, el notario va a realizar esa actividad modeladora y las declaraciones de voluntad, el negocio jurídico, el contrato o los hechos, si fueren actas notariales, son hechos, son circunstancias,
y si fuera escritura pública son contratos, negocios jurídicos o declaraciones de voluntad. Eso es lo que va a contener la escritura pública. Y entonces esa actividad modeladora va a depender en qué consiste, en qué instrumento público va a autorizar. Vean, esta actividad modeladora tiene mucho que ver con los requisitos de forma, ¿no? ¿Qué requisitos de forma va a aplicar el notario? Esenciales, no esenciales, si va a aplicar especiales, todos esos elementos que el notario tiene que observar al momento de redactar el instrumento público. Luego viene la actividad autenticadora. ¿Cómo va a autenticar ese contenido del instrumento público? Con la autorización. Con la autorización el notario va a autenticar, le va a dar presunción de veracidad al acto contrato. Acordémonos que el notario autoriza los instrumentos públicos con la firma precedida de las palabras ante mí. Y cuando el notario es el propio otorgante, precedida de las palabras por mí y ante mí. Además de eso, el notario tiene que utilizar la firma que ha sido registrada en la Corte Suprema de Justicia con base al artículo 2 del Código de Notariado. Y tiene prohibido utilizar firma y sello que no esté registrado en la Corte Suprema de Justicia. Esa es parte de la actividad autenticadora. Y por último, encontramos cuál es la finalidad de la función notarial. ¿Para qué sirve la función notarial? ¿Qué persigue la función notarial? Bueno, pues la función notarial tiene 3 finalidades, 3 objetivos. La seguridad. Acordémonos que la seguridad es un deber del Estado y por eso es que el Estado le confiere al notario la fe pública para que le dé seguridad a los actos o contratos que autoriza. Entonces, esa es una finalidad de la función notarial, la seguridad jurídica. La otra finalidad es el valor, pero el valor se puede analizar desde distintos puntos de vista. El valor formal, que quiere decir que el instrumento público cumple con los requisitos de forma. A eso se refiere el valor formal, que el instrumento público cumple con los requisitos de forma que la ley determina. Esos requisitos de forma se clasifican en 3 categorías: los requisitos esenciales, los no esenciales y los especiales. Pero también existe el llamado derecho notarial aplicado, que consiste en normas jurídicas dispersas en otras leyes que regulan requisitos de forma. No es cualquier artículo, no es cualquier precepto jurídico, sino que son solo aquellos preceptos jurídicos, solo aquellos artículos que regulan requisitos de forma para determinados instrumentos públicos. Tenemos, por ejemplo, y esto que ya lo habíamos mencionado en una oportunidad, ya lo habíamos leído, por ejemplo, en el artículo 531 del Código Civil, donde se determina la escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes. ¿Y a qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de los requisitos, además del 29, además del 31 del Código de Notariado, el notario tiene que observar los requisitos contenidos en el artículo 531 cuando se va a someter un inmueble al régimen de propiedad horizontal. Entonces, ese 531 es una norma de derecho notarial aplicado. Y lo mismo sucede con las actas notariales. Entonces, vemos ahí que el valor tiene varios aspectos. El valor formal, ¿sí?, que cumple con los requisitos de forma del instrumento público. Y ese valor formal genera otro valor que se llama el valor probatorio. Ese valor probatorio, que está regulado en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, produce fe y hace plena prueba. Ahí tenemos el valor probatorio. Si el instrumento público cumple con todos los requisitos de forma, va a tener un valor probatorio y eso quiere decir que hace plena prueba. Pero entonces llevamos el valor formal,
el valor probatorio y vamos a encontrar también el valor económico. Algunos tratadistas incluyen el valor económico. ¿Y eso del valor económico a qué se refiere? Pues se refiere a que la función notarial genera un valor económico en varios aspectos, porque genera, además de los honorarios del notario, genera impuestos, ya sea que el acto o contrato esté grabado con impuesto del timbre fiscal o con el impuesto al valor agregado. Entonces, va a generar impuestos, tiene un valor económico. También va a generar aranceles. Cuando vamos a inscribir en los registros públicos los testimonios de las escrituras, por ejemplo, un testimonio de compraventa de bien inmueble. Lo que presentamos en el registro de la propiedad es el testimonio, no aviso. Ahí no tenemos que remitir aviso al registro de la propiedad. El único aviso que remitimos al registro de la propiedad es cuando autorizamos un testamento, que está regulado en el artículo 45 del Código de Notariado. Ahí va a estar regulado el aviso que debemos de remitir al registrador de la propiedad al haber autorizado un testamento o una donación por causa de muerte. Pero lo que se presenta es el testimonio. Cuando presentamos el testimonio, tenemos que pagar un arancel, porque ese es el costo de la inscripción del acto o contrato en el registro correspondiente, que puede ser registro de la propiedad. Hay un arancel del registro de la propiedad. Ustedes entran a la página del registro de la propiedad y van a encontrar el arancel. Luego tenemos también el arancel del registro mercantil, también tiene un arancel. Es decir, genera valor económico la función notarial, no solo en cuanto a los honorarios del notario, sino que también a los impuestos a que está afecto el acto o contrato, y también genera valor económico en cuanto al pago de los aranceles cuando presentamos los testimonios a los distintos registros públicos. Bien. Entonces, ahí tenemos el valor formal, el valor probatorio, el valor económico que genera la función notarial. Entonces, ya tenemos las finalidades de la función notarial. ¿Cuáles son? Pues la seguridad, el valor y la permanencia, que es la tercera finalidad. La permanencia del instrumento público es la perdurabilidad. La perdurabilidad, bueno, hay alguien que quiere ingresar con ventas materiales eléctricos industriales, ajena a las universidades. Entonces les decía que la perdurabilidad del instrumento público se da de dos puntos de vista. La perdurabilidad de los instrumentos públicos autorizados en el protocolo, llamado también registro notarial, porque el notario está a cargo del protocolo. Él es responsable del protocolo y como consecuencia lo tiene bajo su custodia, ¿no? Lo tiene en depósito. Y ahí hay perdurabilidad. Cuando el notario se ausenta del territorio nacional, es cuando sale del territorio nacional. En un examen técnico personal me dice, es que cuando el notario viaja. No, cuando el notario viaja, no, porque yo viajo, puedo ir a Matitlán, puedo ir a Escuintla, puedo ir a Petén, y ahí estoy viajando. No. Es salir del territorio nacional. Cuando el notario sale del territorio nacional, debe de dar aviso al director del Archivo General de Protocolos en dónde va a quedar el protocolo durante el tiempo que esté ausente, ¿no? Porque como se tiene que hacer efectivo el principio de publicidad, si alguien está interesado en un instrumento público, puede acudir y pedir copias, puede pedir información. El notario tiene que avisar, ¿no?, a quién le va a dejar encomendado el protocolo. Si la ausencia va a ser por menos de 6 meses, si la ausencia va a ser por menos de un año, lo puede dejar con otro notario. Ahora, si la ausencia va a ser por más de un año, obligadamente tiene que dejarlo ante el director del Archivo General de Protocolos. Si
Si el notario no tiene un notario de confianza a quien dejarle el protocolo, también lo puede dejar ante el director del Archivo General de Protocolos. Y entonces por eso que es la perdurabilidad. Y cuando el notario fallece, el protocolo tienen que enviarlo al director del Archivo General de Protocolos. Eso lo tenemos en el artículo 23 del Código de Notariado, donde se determina que en el artículo 23 los albaceas, herederos o parientes o cualquier persona que tuviera en su poder el protocolo de un notario fallecido lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento en el Archivo General de Protocolos. Vemos ahí que se va a dar la perdurabilidad porque los protocolos van a pasar a custodia del director del Archivo General de Protocolos. Y también tenemos en el caso, en el artículo 27 del Código de Notariado, el notario que tenga que ausentarse de la República por término mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos, en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia. Es decir, el protocolo tiene un destino. El notario, el director del Archivo General de Protocolos o un notario depositario que va a encargarse de poder extender copias o informes del protocolo del notario que se ausentó del territorio nacional. Por eso es muy importante la lectura de los artículos 23 y 27 del Código de Notariado, donde se determina estas circunstancias de la perdurabilidad. Entonces, una vez que el protocolo está ya en custodia del Archivo General de Protocolos, lo van a conservar y va a perdurar a través del tiempo. Esa es la otra finalidad. ¿Cuáles son las finalidades de la función notarial? La seguridad jurídica de los instrumentos públicos, de los actos o contratos que contienen, el valor que va a ser valor formal de los requisitos de forma, valor probatorio que produce fe y hace plena prueba, y el valor económico en los aspectos que genera economía la función notarial. Y por último, la perdurabilidad. Esa es otra de las funciones o las finalidades de la función notarial, la permanencia o perdurabilidad. La perdurabilidad o la permanencia están en los instrumentos públicos que el notario autoriza en el protocolo, porque está bajo su custodia. Y en caso que no esté el notario, que haya fallecido o esté ausente del territorio nacional, lo puede depositar ante el director del Archivo General de Protocolos o ante otro notario si la ausencia no es mayor de un año. Es el artículo 23 al artículo 27 del Código de Notariado. Bien. ¿Y qué pasa con los que no están en el protocolo? Aquellos que van fuera del protocolo, que es el acta notarial, la auténtica de firma, ¿tendrán perdurabilidad? Sí tienen perdurabilidad porque el destino de esos instrumentos públicos que están fuera del protocolo son o una institución administrativa, que puede ser pública o privada, o una institución judicial, que puede ser un órgano jurisdiccional. Una persona va a ir con el notario para que le legalice la firma en un documento, pero ese documento hay que presentarlo en alguna institución, ya sea un tribunal o una institución administrativa. Cuando ingresa a la institución, ya sea judicial o administrativa, ahí tiene la perdurabilidad. Hasta ese momento tiene perdurabilidad. Por ejemplo, las actas notariales de sobrevivencia. El notario autoriza el acta notarial de sobrevivencia, se la entrega a su cliente, y el cliente, ¿qué hace con esa acta notarial? La lleva a la institución que le proporciona la pensión mensual. Aunque ahora ya hay una ley de simplificación de trámites donde ya no se necesita presentar el acta notarial de sobrevivencia, pero hay otras instituciones que eso es para las entidades administrativas del Estado, del Ejecutivo,
Pero hay otras instituciones que sí aún piden el acta notarial de sobrevivencia. Entonces, el notario autoriza el acta notarial de sobrevivencia, se lo entrega a su cliente, el cliente la recibe y posiblemente hoy la va a guardar a su casa por la hora, y como en el descanso, cuando regrese de las vacaciones que se aproximan del descanso, lo voy a ir y lo voy a entregar a la institución. Al momento que ingresa a la institución, tiene perdurabilidad. ¿Y cuál es el fundamento jurídico de eso? Eso está en el artículo 175 de la ley del organismo judicial. Ahí vamos a encontrar del 171 al 177 de la ley del organismo judicial, vamos a encontrar esa perdurabilidad de los documentos que ingresan a las oficinas a las oficinas administrativas o a los órganos de jurisdicción. En el 171, los expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no deben salir fuera de la oficina. No deben salir fuera de la oficina. Es decir, no pueden salir del tribunal las actuaciones porque están en custodia. Y cuando entra un instrumento público que autoriza al notario, que puede ser una auténtica de firma, puede ser una auténtica de copia, o puede ser un acta notarial, que son los tres que van fuera del protocolo, entra al expediente y ya no puede salir. Y ahí ya tiene perdurabilidad, pero ya está a cargo de el funcionario o del empleado público. Pero alguien me dirá, bueno, pues eso es para los tribunales. Pero por el organismo judicial, el 177 regula. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a las certificaciones que se extienden en cualquier otra dependencia u oficina del Estado. O sea que en una oficina devuelvan porque tiene que quedar ahí. Si yo necesito que me devuelvan algo, pues tengo que pedir una copia certificada. Entonces, a eso se refieren las finalidades de la función notarial. Seguridad jurídica, el valor que se subdivide en valor formal, valor probatorio, valor económico y la permanencia o perdurabilidad. La permanencia o perdurabilidad puede ser inmediata cuando está en el protocolo y puede ser mediata cuando se va a presentar a una oficina de carácter administrativo. Ese sería el tema de la función notarial y entraríamos prácticamente unos 15 minutos más para Licenciado, el tema de la fe pública. disculpe. Sí, por favor, Lucía. Es que viera que cuando estaba diciendo que hay permanencia, pero ahí dijo dos cuestiones, se le cortó. No sé si las podría volver a repetir, que eran las que cuando iban dentro del protocolo y cuando las que estaban fuera de, pero se le cortó, no sé. Voy a apagar la cámara, creo que eso ayuda a que no se corte. Bien, les decía que la permanencia se va a producir de dos puntos de vista. La permanencia inmediata, muy bien, Yuri, la permanencia inmediata que se produce en aquellos instrumentos públicos que el notario autoriza en el protocolo, porque como el protocolo está bajo su custodia y en caso de que él se ausente o que él fallece, el protocolo tiene que ir al Archivo General de Protocolos, es decir, tienen que enviar el protocolo al Archivo General de Protocolos. Ahí va a haber permanencia a través del tiempo, va a haber perdurabilidad, porque ya queda en custodia del director del Archivo General de Protocolos. Estos casos se dan cuando el notario se ausenta temporalmente de la República, que está regulado en el artículo 23, o cuando el notario fallece, que está regulado en el artículo 27 del Código de Notariado. Y ahora la otra permanencia, el otro aspecto en aquellos instrumentos públicos que no están en el protocolo, que son el acta notarial, la auténtica de firma y la auténtica de copias de documentos, la permanencia se va a dar cuando ingresan a la oficina administrativa o a la oficina, al tribunal, a la oficina judicial,
porque ya queda en protección del funcionario o del empleado público. Y les decía, del 171 al 177 de la ley del organismo judicial encontramos regulados estos aspectos. No sé si ahora sí se escuchó bien. Sí, gracias, soy yo. Muy bien, de acuerdo. Entonces, lo que necesito, vean, de veras, lo que necesito es que ustedes lo pregunten, no tengan miedo de preguntar, no sé por qué tienen miedo. Miren, eso del derecho notarial aplicado, muchos me fallaron en eso. Es que no es cualquier norma. Muchos me dijeron son leyes o son normas que están en otras leyes. Es cierto. Pero no solo así. El derecho notarial aplicado es aquel conjunto de normas jurídicas que están en otras leyes, están dispersas en otras leyes, pero que regulan requisitos de forma, ¿no? Cómo debo de redactar, ¿no? Y lo mismo sucede con el derecho notarial puro. No son todos los artículos del Código de Notariado, son solo aquellos artículos que regulan requisitos de forma. El 29, el 31, el 42, el 44, el 55, el 64. Esos son requisitos de forma. Y entonces no me contestan a la mitad. Entonces yo digo, si no está bien interpretado, ¿por qué les pregunto? Hay dudas, hay comentarios, hay observaciones, hay preguntas. Yo no me preguntan. Pero yo ahora veo, cuando califico, digo, esto no quedó claro. O yo no me expliqué bien, o no insistí, por eso ahora estoy insistiendo. Estoy insistiendo, ¿se dan cuenta? Estoy repitiendo varias veces casi lo mismo. Y si me lo piden, lo vuelvo a repetir. Porque necesito que quede bien interpretado los temas que estamos exponiendo. Bien. Entonces terminamos ahí el tema de la función notarial y entraríamos al tema de la fe pública. Este tema lo terminamos en la otra sección. El tema de la fe pública es un tema corto, ¿no? Y la fe pública, ¿qué es la fe pública? Bueno, pues habría que partir de la fe. ¿Qué es la fe? Pues la fe es la creencia que tenemos, aunque no hayamos visto, pero creemos, tenemos creencia. Esa es la fe. Pero ¿qué es la fe pública? No como dicen, es aquella que tiene el notario. En primer lugar, no solo el notario tiene fe pública. En segundo lugar, no es aquella qué. Uno se pregunta aquella qué. Pero dice, es aquella, y si uno señala, así, es aquella. Pero cuando uno señala es aquella, uno no sabe a qué está señalando, porque hay un montón de elementos ahí de cosas. ¿Qué es la fe pública? Bueno, pues la fe pública es un atributo, es una facultad, es una potestad, es la facultad, muy bien, Leonel, es la facultad que el Estado le confiere a ciertos funcionarios, oigan, ciertos funcionarios, teoría funcionalista. No solo el notario tiene fe pública. Entonces, si nos preguntan, y pónganle mucha atención, si nos preguntan, ¿qué es la fe pública? ¿Saben qué me contestan? Es aquella que tiene el notario. Eso no es cierto. La fe pública es una presunción, la fe pública es un atributo, es una facultad que el Estado le delega a ciertos funcionarios. ¿Para qué? Para robustecer con una presunción, se presume una presunción de veracidad. Los actos que autorizan. Eso es, los actos que autorizan. Porque la fe pública no es solo del notario. Y ahí vamos a encontrar que hay distintas clases de fe pública. Entonces, quedó claro, la fe pública, ¿qué es la fe pública? Es un atributo, es una potestad, es una facultad que el Estado, por supuesto que a través de la ley, le delega a ciertos funcionarios para robustecer con una presunción de veracidad los actos que autoriza. Porque una presunción de veracidad se presume que es cierto. Se presume que es cierto. Y así lo regula el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Se presume que es cierto porque ahí regula, salvo el derecho de las partes. ¿Qué partes? Pues una parte interesada, salvo el derecho de las partes de redarguirlos, de impugnarlos, de nulidad. ¿Cuántas clases de nulidad hay? Nulidad de forma y nulidad de fondo. Entonces, de redarguirlos de nulidad, que puede ser de forma o puede ser de fondo. ¿Cuándo es de forma? Pues cuando le falta algún requisito de los que hemos visto, esenciales, no esenciales, especiales. Ahí hay nulidad de forma. ¿Y cuándo hay nulidad de fondo? Pues nulidad de fondo es cuando no cumple con el 1251 del Código Civil la capacidad, el objeto lícito y el consentimiento de fondo. O relacionado con el contrato, los requisitos de forma del contrato. Por ejemplo, en la compraventa, el precio. Si no hay precio, no es compraventa. En la donación, pues hay que establecer si es donación entre vivos o donación por causa de muerte. Y si es donación entre vivos, si es a título oneroso, si es a título gratuito o si es a título remuneratorio. Entonces, eso es de fondo, porque es concerniente al negocio jurídico, al acto, al contrato. Entonces, hay nulidad de fondo, hay nulidad de forma, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad, ya vimos, o falsedad. Hay falsedad material y hay falsedad ideológica. 322 y 323 del Código Penal, la falsedad material, la falsedad ideológica. Entonces, ahí vemos, por eso es que es una presunción, se presume, mientras nadie impugne el documento de nulidad o de falsedad, es válido. Por eso es una presunción, se presume. Bien, entonces eso es la fe pública, es esa facultad y tienen ciertos funcionarios, no solo el notario. Por eso muchas veces nos precipitamos y contestamos, es aquella que tiene el notario. No, hay que especificar qué es y quién es, porque no solo es el notario. Bien, ya que sabemos qué es la fe pública, ahora veamos cómo se clasifica. La fe pública, en primer lugar, se clasifica en dos grupos. Una que se llama fe pública incorpórea, no tiene cuerpo, llamada también fe pública abstracta, no se puede tocar, no se ve, fe pública abstracta, llamada también fe pública institucional, porque es de la institución. Hay otra clase de fe pública que se llama fe pública personal, fe pública corpórea, de cuerpo, que sí tiene cuerpo, llamada también fe pública extrajudicial, llamada también fe pública notarial. Entonces, esos son los dos grupos, la fe pública institucional y la fe pública personal. Institución, persona. Esos son los dos grupos de fe pública. Ahora, ¿cómo se integra cada grupo? La fe pública institucional o la fe pública incorpórea o abstracta está integrada por la fe pública registral. ¿Por qué se llama institucional? Porque es de la institución, no es de la persona. Cuando la persona titular asume el cargo, lo que va a materializar es la fe pública de la institución, no su fe pública. Para ser registrador de la propiedad se requiere ser notario, pero no puede ejercer la función notarial. Acordémonos que no puede ejercer porque está recibiendo sueldo del Estado. Lleva cargo de aneja jurisdicción porque está administrando justicia registral. Suspende, inscribe, cancela. Entonces, él no puede ejercer la función notaria. ¿Qué va a aplicar? La fe pública registral de la institución. Cuando él asume, va a aplicar la fe pública registral. Cuando se termina el periodo para el que fue nombrado, cuando lo destituyen, cuando renuncia,
La fe pública se queda ahí, esperando que llegue el sustituto a materializar esa fe pública. Por eso se llama institucional, porque es de la institución. Y esa fe pública la tiene el registrador general de la propiedad de la zona central, el segundo registrador de la propiedad con sede en la ciudad de Quetzaltenango, el registrador civil del Registro Nacional de las Personas, el registrador mercantil del Registro Mercantil General de la República, el registrador de poderes electrónicos, es decir, es de la institución. Ellos tienen esa fe pública. Bueno, no la tienen, la materializan, la ejercen, pero no es de ellos, es de la institución. Por eso se llama así, institucional. Y entonces vamos a encontrar que esa fe pública va a ser, esa fe pública institucional no solo es la registral, también va a ser parte de esta clase de fe pública, la fe pública administrativa. La fe pública administrativa. Yo les recomendé la otra sección y se les recomiendo a ustedes, hagan su lista, su nómina de documentos que tienen fe pública registrada. Y hay distintos registros. Una certificación extendida por el Registro General de la Propiedad, una certificación de partida de nacimiento extendida por el Registro Civil del Registro Nacional de las Personas, una certificación de la inscripción de una entidad mercantil extendida por el Registro Mercantil, Registrador Mercantil. Hagan una nómina de documentos que tienen fe pública registrada. Y de la misma manera, la fe pública administrativa. Hagan una nómina, unos 5, si no es necesario hacer tanto, unos 5 documentos que tengan fe pública administrativa. Ustedes portan un carnet extendido por la facultad, donde les acredita que son estudiantes de la facultad. Tendrá fe pública ese documento. ¿Quién le extiende el documento? Ustedes solicitan sus certificaciones de cursos aprobados. ¿Tendrá fe pública ese documento de certificación de estudios aprobados? O de cursos aprobados. ¿Tendrá fe pública? Cuando se gradúan, les extienden un título, un diploma, y si es de notarios, pues el título de notario. ¿Quién extiende ese título? Tendrá fe pública ese título. Los que son maestros, los que son secretarias, bachilleres, peritos contadores, maestros, tienen un título. ¿Tendrá fe pública ese título? Entonces, hagan una nómina de documentos que tienen fe pública administrativa. ¿Y cuál es el fundamento de la fe pública administrativa? Pues el fundamento jurídico lo encontramos en el 186 del Código Civil. 186 del Código Civil. Perdón. Procesal Civil y Mercantil, perdón. En el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos extendidos por empleado o funcionario público producen fe y hacen plena. Ahí está, la fe pública administrativa. Funcionario, empleado público, en el ejercicio de su cargo. Entonces tenemos en la fe pública institucional, abstracta o incorpórea, la fe pública administrativa, la fe pública registral, y también tenemos la fe pública judicial, porque también son funcionarios que el Estado les confiere fe pública. Del 171 al 177 de la ley del organismo judicial está regulado cómo es la fe pública judicial. En el 175 de la ley del organismo judicial vamos a encontrar 173. Copia secretarial. Si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales. Pero aquí no está ejerciendo la fe pública notarial, es que a veces nos confunde esa frase.
si fuere notario. Lo que está diciendo es que si tiene el título, si es profesional y es secretario, pues él va a dar fe, pero va a ser fe pública judicial, ¿no? Porque la fe pública notarial no la puede ejercer mientras esté en el cargo. Lleva aneja jurisdicción, recibe el sueldo del Estado, es empleado del judicial, ¿no? No puede ejercer. Entonces lo que está ejerciendo es la fe pública judicial, ¿no? Entonces llevamos fe pública registral, fe pública administrativa, fe pública judicial, ¿no? Y está regulado aquí en la ley del organismo judicial, donde se determina que si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales de que conozca el tribunal al cual sirve, sin precisar la intervención de ningún otro funcionario bajo su responsabilidad, dejando razón en autos. Ustedes ya saben que son autos, ¿verdad? Judicialmente, léxico jurídico. Entonces, si no es notario, es decir, es secretario, pero no ha obtenido el título, aunque creo que a todos los secretarios de tribunales tienen que tener los títulos de abogado y notario. Pero ya el caso que no es, entonces tiene que tener el visto bueno del juez. Firma el secretario con el visto bueno del juez. Entonces, ahí tenemos la fe pública judicial, ¿no? Dentro de la fe pública institucional, fe pública registral, fe pública administrativa, fe pública judicial, ¿no? Ese es el grupo de la fe pública abstracta, incorpórea o institucional, porque es de la institución. Cuando nombran al juez, él llega, perdón, no es el juez, es el secretario. Cuando nombran al secretario, él llega y él es el que da fe pública plena. Él es el que va a materializar la fe pública judicial. Si el secretario pide permiso, se ausenta, renuncia, pues ahí se queda la fe pública, esperando que llegue el que van a nombrar. Ahora, la fe pública personal. Aquí sí tiene cuerpo, tiene persona, por eso se llama así. La fe pública personal, fe pública extrajudicial. No sé por qué le llaman extrajudicial, porque si se dan cuenta, hay administrativa, hay registral y ahí solo hay una que es judicial, pero no sé por qué la doctrina le llama así. Fe pública extrajudicial, fe pública personal, fe pública corpórea, más bien conocida como fe pública notarial, la que tiene el notario. Acordémonos que es personal, 154 de la Constitución, no podemos delegar, es indelegable, por eso es personal. Pónganle mucha atención a esas cositas, miren, son cosas que yo les suplico, por favor, yo quiero que todos salgan bien, que todos salgan bien, pero pónganle atención, ¿sí? Pónganle atención a esas. Jóvenes, el licenciado abandonó la llamada, ¿verdad? Parece que sí, Martina. Sí, sí, sí.
Esperamos un momento para ver si regresa, porque no hemos terminado el tema de la fe pública. Sí, gracias, ya estoy por acá. Gracias, les agradezco. Ya regresé. Hubo una falla técnica. Disculpe, pero ya estoy por acá. Bien, si no hemos terminado el tema de la fe pública, nos falta un poquito. Disculpe, ¿qué artículo mencionó para la fe pública en la Constitución? El 154 de la Constitución, el que hemos visto con lo de la función pública. Y le decía que, mencioné el 154 porque le decía que la fe pública notarial es personal, no se puede delegar. Entonces, por eso mencioné el 154. Es una fe pública personal. También le llaman fe pública extrajudicial, que les digo, no sé por qué le llaman así la doctrina, y también le llama fe pública corpórea o fe pública notarial, ¿no? Entonces, esas son las dos clases de fe pública, la institucional y la personal. Y la institucional tiene fe pública administrativa, fe pública judicial, fe pública registral, ¿no? Y entonces vamos a ver, si ya vimos las clases de fe pública, ahora, ¿cuál es el fundamento de la fe pública? Bueno, el fundamento va a depender de qué fe pública vamos a hablar, porque, como les decía, la fe pública no solo es del notario, por eso, por favor, no se me vayan a confundir, ¿sí? Le voy a decir a esa aquella que tiene el notario, porque no es solo el notario. Es la potestad, la facultad, el atributo que el Estado le delega a ciertos funcionarios. Ahora, si la pregunta fuere fe pública notarial, entonces sí, es la facultad que tiene el notario, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces les decía que, ¿cuál es el fundamento? Pues el fundamento va a cambiar dependiendo, por ejemplo, para el registrador mercantil está 322 del Código de Comercio, para el registrador de la propiedad 1124 y sus siguientes Código Civil, para el registrador civil del Registro Nacional de las Personas está en la ley, el reglamento del Registro Nacional de las Personas, y en el del registrador del Registro Electrónico de Poderes en el acuerdo de la Corte Suprema que crea el Registro Electrónico de Poderes. Y también está el registro de procesos sucesorios, que eso sí está en un decreto que viene ahí a veces junto con el Código de Notariado. Ven, es que hay varios registros, yo solo cito algunos como ejemplo, pero sí les aconsejo, hagan su nómina. Yo sé que ustedes le dedican tiempo a sus cursos, una media hora para cada uno de los cursos, hagan su nómina. Unos 3, 5 documentos que tengan fe pública administrativa, que tengan fe pública judicial, que tengan fe pública notarial, que hay varios. Entonces, eso es en cuanto. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Como les decía, va a depender de qué fe pública estamos hablando. Para el notario sabemos que es el artículo 1. El notario tiene fe pública. Ahí está, ese es el fundamento, que el notario tiene fe pública. Y en cuanto al otro fundamento, porque la doctrina la doctrina menciona el fundamento jurídico que dependiendo del país, nosotros pues lo tenemos en el artículo 1 del Código Notariado de Guatemala, pero hay un fundamento social, ¿no? Es la necesidad de estabilidad y armonía de la sociedad, ¿no? Por eso muchas veces dicen que el notario es un embajador de la paz, ¿no? Por la fe pública que tiene, que pone los acuerdos en consenso para que lleguen a realizar un negocio jurídico. El notario les asesora cuáles son los elementos que más les convenga para el negocio jurídico que desean realizar. Y ese es el otro fundamento, la necesidad de estabilidad y armonía, que es producto de la obligación del Estado, deber del Estado, dar seguridad a los actos o contratos que autorizan estos funcionarios que tienen fe pública. Entonces, ese sería prácticamente, solo me falta el campo de la fe pública. ¿Dónde se materializa la fe pública? Pues el campo de la fe pública son 7. Los 7 instrumentos públicos que el notario autoriza. Cuando el notario autoriza una auténtica de firma, ¿qué es lo que menciona? ¿Qué es lo que redacta? Como notario doy fe que la firma que antecede es auténtica. Ahí está la fe pública, ahí está el campo de la fe pública. Cuando autenticamos o legalizamos copias, como notario doy fe que las 2 fotocopias que anteceden son auténticas, por haber sido reproducidas hoy a mi presencia. Ese es el requisito, la fe pública.
Cuando autorizamos un acta notarial, pues, al concluir, doy fe. Igual que la escritura pública. El infragito notario da fe en el cierre. Eso lo vamos a ver en el próximo semestre. Cómo se redacta la escritura. Cuáles son las partes de la escritura. En qué momento damos fe. Y ese es el campo de la fe pública. Ahí se queda materializada esa presunción de veracidad con que el notario, robustece los instrumentos públicos que autoriza. Entonces, conclusión, la fe pública no es solo del notario. La fe pública no es aquella. Yo digo es aquella, pues miren, ahí hay varias cosas, ¿no? ¿Cuál de todas estas es? Es sencillo, es un atributo, es una facultad, es una potestad. Y estaríamos concluyendo el tema de la fe pública. Les quiero pedir favor, leer los artículos del Código Civil del contrato de servicios profesionales, del artículo 2036, perdón, del 2026 al 2037. Ahí está el contrato de servicios profesionales. Cuando ustedes lo lean, ahí van a encontrar cuáles son los derechos del notario, cuáles son los derechos del cliente. Ahí van a encontrar ustedes. Van a encontrar también cuáles son los parámetros o los lineamientos para que ustedes cobren los honorarios. Entonces hay que leer esos artículos del contrato de servicios profesionales. También les voy a pedir favor que lean el Código de Ética Profesional, ¿sí? En el Código de Ética Personal, a ver, fe pública personal, corpórea, extrajudicial también le llaman extrajudicial. En el Código de Ética Profesional, si ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de artículos de postulados son para el abogado. Pero como en el artículo 40, porque tiene como 45, 46 artículos, el Código de Ética Profesional no tiene muchos artículos, vamos a encontrar, vamos a ver aquí en el artículo 40, sí, artículo 40 del Código de Ética Profesional, ahí van a ver ustedes cómo regula. Está. Sí. Artículo 42 se refiere más al notario y van a ver cómo regula el Código de Ética la relación del notario con su cliente, con los funcionarios públicos, con los jueces, es decir, cómo la actitud del notario, cómo tiene que ser en ese ejercicio de la función notaria. Entonces, por favor, leer Código de Ética Profesional. Se recuerdan que les dicté los artículos de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y leer también el contrato de servicios profesionales. Eso es lo que tenemos para estos días de lectura y pues ya vamos, cuando vengamos, creo que ya vienen las fechas de los exámenes. Entonces, yo me voy a quedar calificando todavía, me faltan algunos exámenes que calificar. Los que tienen problema con su examen primer parcial, ya les pedí por favor que estén atentos a la información, porque a más tardar el día viernes tenemos que tener resuelto ese problema. Yo tengo que terminar de calificar los exámenes y voy a incluir esos. El sábado tuve examen de retrasada y también hay que calificar examen de retrasada. Entonces, esa es la actividad que tenemos pendiente. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación y sí les pido por favor que empiecen a estudiar. Le escucho, Dayan. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿podría volver a repetir las actividades que desarrolla el notario, específicamente la de receptiva y la directiva o asesora? Muy bien. Les decía que la función notarial es una, es como el derecho es uno. Solo se clasifica para su estudio. Igual, la función notarial es una. Dentro de esa función notarial tenemos actividades que el notario realiza. Las actividades que el notario realiza, tenemos la actividad receptiva, que ya la habíamos mencionado. ¿Se acuerdan cuando vimos la definición? Conjunto de normas jurídicas y principios doctrinarios que regulan la teoría formal del instrumento público, la organización legal del notariado y la función notarial. Dentro de esos tenemos la actividad receptiva. ¿Qué recibe? Pues recibe la información. Las personas cuando llegan a la oficina, bueno, salvo que sea un estudiante de Derecho o un colega, pero le va a decir, mire, le quiero dar la herencia a mis hijos. Pero es que herencia no podemos hablar mientras estén vivos. Mientras esté vivo el titular de los bienes no se puede hablar de herencia.
Se podrá hablar de un testamento o se podrá hablar de una donación entre vivos. De eso entonces, el notario recibe la información. Esa es la actividad receptiva. Luego viene la actividad directiva o asesora. Entonces el notario le va a asesorar, va a dirigir esa voluntad a la norma jurídica que es aplicable. Entonces, a usted el testamento va a surtir efectos hasta que usted ya no exista. ¿Y qué posibilidades me da? Bueno, pues mire, hay una donación entre vivos y se puede reservar el usufructo, que podría ser una buena posibilidad. Ahora, si usted quiere, el asunto es que si usted otorga testamento, usted puede vender los bienes. Usted puede disponer de los bienes. Si usted dispone de todos sus bienes y ya no hay nada de su patrimonio, el testamento queda sin efecto porque ya no hay. Eso es una revocatoria tácita de testamento. Es decir, la actividad receptiva, la actividad directora o asesora es cuando el notario dirige esa voluntad al derecho objetivo, a la norma jurídica. Luego viene la actividad legitimadora. La actividad legitimadora es que el notario va a calificar los documentos. ¿Con qué voy a demostrar yo que soy propietario de aquel bien que está allá? Mire, yo soy propietario del bien. Yo soy acreedor. Quiero vender mis derechos de acreedor, los quiero ceder. Entonces, el notario va a calificar actividad legitimadora. Esa actividad legitimadora es la que el notario le va a permitir determinar si la persona tiene la capacidad para poder realizar el acto o contrato, además de la capacidad que tenga, porque si llega la persona y dice, mire, quiero vender el bien de mi hijo, menor de edad, no tiene capacidad, no tiene capacidad. Entonces, la legitimidad, esa actividad legitimadora, no solo es de la capacidad de la persona, sino que tenga las facultades. No puede vender el bien del menor de edad si no tiene una autorización judicial. No puede vender los bienes del mandante si no tiene una cláusula especial. Esa es la actividad legitimadora, no solamente de la capacidad de ejercicio, sino la capacidad que tenga para poder ejercer las facultades que pretende. Esas son, dentro de las actividades, la preventiva le va a prevenir cuáles son las consecuencias del negocio jurídico, que va a provocar. Y leímos algunos ejemplos, leímos el artículo 29, numeral 11, leímos el artículo 30, donde hay circunstancias que el notario tiene que dejar escrito en el instrumento que le previno, la actividad preventiva, que le advirtió de las consecuencias. Y de último tenemos la actividad autenticadora. Con la firma vamos a autenticar, se va a materializar con la autorización la autenticidad del instrumento, la autenticidad del contenido del instrumento. Y la firma no puede ser cualquier firma, solo puede ser la firma que tenemos registrada en la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 77, literal E del Código Notariado, se determina que al notario le es prohibido usar firma y sello que no estén registrados en la Corte Suprema. Entonces, todas esas partes son las actividades que el notario realiza en su función notarial. No sé si más o menos ahí traté de hacer un resumen de lo que hago. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bien, les encargo la lectura de esos artículos. Pues no son muchos. Yo sé que tienen el descanso y tal vez ya tienen programa, pero por favor, sí, por favor, la lectura de los artículos, porque esos nos van a servir para el segundo examen parcial. Bien. Que tengan buen descanso, que la paz